Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a los que estén del otro lado de la cordillera. Muchas gracias por participar en este nuevo Fortinet Expert. Eh, Esta vez vamos a estar hablando de seguridad en redes industriales. Para eso voy a, voy a invitar al experto de Fortinet de nuestra ingeniería local. Estas charlas se enmarcan en unos webinars técnicos mensuales que estamos trabajando en conjunto con expertos. La idea es poder traer a la discusión eh, personas que estén involucradas no solamente en Fortinet, sino que nos hablen del estado de la industria en general. Por lo tanto, la idea de estos webinars que vamos a seguir haciendo con diferentes tópicos es poder traer a la mesa conversaciones que les sirvan a ustedes y poder ustedes rescatar algo y nosotros, obviamente, de fondo, estar apoyándolos en todo lo que es nuestra tecnología. ¿Ok? Así que muchas gracias por participar. Le voy a dar el pase ahora a Pablo. Pablo es System Engineer dedicado a todo lo que son los clientes industriales que nosotros vemos acá en Chile. Y hay una serie de invitados más, pero le voy a dar la palabra a él para que él comience y los presente. ¿Ok? Muchas gracias por participar. Le doy la palabra a Pablo. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes igual, para Argentina. Bueno, mi nombre es Pablo Guayo, soy System Engineer de la vertical de industrias, trabajo en conjunto con Lu María Cuadrado, hacemos team y en esta oportunidad, como dice Mauricio, vamos a estar hablando con especialistas del mundo T, tanto ya metido dentro del proceso y también en la parte de seguridad. En esta oportunidad contaremos como primer invitado especial con Gabriel Cáceres, que es un consultor especialista OT del grupo Salva Informática Industrial, con más de 19 años ya de experiencia y nos va a mostrar un poco cómo él vio también la evolución de las redes OT, cómo se ha ido incorporando la seguridad y cuáles son las retenciones y las recomendaciones que él da en este ya mundo ya bien digitalizado que estamos actualmente. Hola, buen día Gabriel, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la presentación. Bien, bien, buenos días y buenas tardes a todos, digamos, de este sector de la cordillera y del otro lado también. Qué bueno. Cuéntanos, Gabriel, tu experiencia, cómo estás viendo el mundo de, si están todavía un poquito no, tratando de no meter mucho lo que es seguridad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto, la evolución? Buen punto, Pablo. Mira, el tema principal hoy día, el tema del tema de la visibilidad de las redes OT, ha tomado bastante fuerza estos últimos años. Básicamente porque hoy día las redes OT a nivel industrial están bastante desatendidas, digamos. ¿En qué sentido? La tecnología OT siempre se ha visto como una tecnología que es operativa, ¿ya? Es operativa, que es funcional, que trabaja bastante bien, ¿ya? Dada para la tecnología que necesita la conectividad de los diferentes PLC, diferentes controladores, sistemas de control distribuido, DCS, etcétera. Como dice muy bien el tema, es una red funcional, pero no es una red que vaya en un continuo mejoramiento en cuanto al tema de ciberseguridad, al tema de la performance de la red y todos esos detalles que en el mundo IT o TI, digamos, es bastante importante y es mandatorio. Entonces se ha visto en estos últimos años un enfoque muy importante en tratar de empezar a mejorar, a darle visibilidad a las redes OT, a ver qué es lo que existe hoy día en esa red, que existen conectividades de computadores industriales, que existen software, sistemas SCADA, sistemas de conexión con equipos PLC, con sistemas, digamos, de sistemas de control, y ahí entramos en un mundo de diferentes tipos de marcas donde vamos viendo los distintos tipos de conectividad y cómo un poco Fortinet también ha estado en el desarrollo de este tipo de equipamiento para empezar un poco a mejorar todo el esquema de ciberseguridad.
Perdón, estaba en mute. De, Al principio, cuando recién comenzaste, ¿cómo era? ¿Era tenerlas separadas, me imagino, lo que es el mundo T con el mundo TI, no comunicarse entre ellos y menos tener algo de seguridad? Exactamente, exactamente. Muchas veces lo que era la parte de aplicación de normas hoy día era muy bajo. La conectividad de las redes OT se conectaban directamente con la red TI, digamos. ¿No? Básicamente los clientes fueron creciendo en base a la necesidad de conectividad. Todos los equipos PLC, todos los equipos, de cierto modo, sistemas de control, sistemas SCADA necesitaban tener conectividad hacia el mundo TI, hacia el mundo exterior, y eso fue evolucionando en el camino, o sea, no fue la mejor forma, pero sí se fue conectando, se fue enlazando con distintos tipos de sistemas, enlazando otras redes, etcétera, y fue creciendo. Pero obviamente hoy día ya hay que empezar, de cierto modo, a comenzar a normalizar este tema, normalizarlo, tomar las distintas normas, separar un poco lo que es las aguas del mundo TI con la red corporativa, con la red OT, hay que empezar ya a segmentar, hay que empezar a trabajar en eso y mejorar, digamos, la conectividad de los sistemas, y siempre teniendo la precaución que obviamente son protocolos industriales bastante complejos, digamos, que hacen su trabajo, que ellos necesitan la red de cierto modo para la conectividad, pero sus protocolos y sus datos son de control, son de partida y paradas de planta, partida y paradas de máquina, que obviamente son críticos, que cualquier detalle, cualquier cosa que exista en la red, obviamente eso genera una problemática de una detención de una planta, o sea, es bastante complejo, pero sí hay que empezar a darle en ese aspecto visibilidad y mejorar, digamos, la red, esa es la idea. Vale. En tu año de experiencia, ¿has visto que sigan el modelo Bordeaux, por ejemplo? No sé si tienes algo con que apoyarte para mostrarnos. Sí, digo aquí un poco les voy a mostrar un poco en detalle cómo ha ido un poco la evolución de los sistemas. ¿Ya? Es un sistema, básicamente, nosotros los sistemas de automatización, hoy día le ponemos un poco el apellido de más de informática, pero relacionado con el área industrial, ¿ya? Una informática industrial, porque tiene diferencias con respecto al mundo IT tradicional, ¿ya? Hay una diferencia bastante importante que van netamente en los protocolos, que sin embargo nosotros ocupamos la conectividad de las redes tradicionales, pero dentro de eso van embebidos protocolos y puertos que están relacionados con los equipos de control. Y eso obviamente es crítico y es complejo. Y la evolución de los sistemas ha sido bastante, no ha sido tan rápida, pero sí ha tenido, digamos, una evolución importante estos últimos años, porque los sistemas de automatización, hoy día, si los sistemas SCADA, los sistemas PLC vivían en islas, o sea, no tenían conectividad a ningún tipo de red, a ningún tipo de sistema, siempre eran como controles directamente en la misma máquina. Pero hoy día se necesita, digamos, tener esa conexión, se necesita integrarse con otros sistemas, se necesita sacar datos productivos para poder compartir con las distintas áreas de operaciones. Ya tenemos un nivel con la instrumentación, tenemos los PLC que hacen el control de la planta, ya estamos hablando de un nivel 1, nivel 2 de control y monitoreo, ¿ya? Pero sin embargo, hoy día existe el nivel 3, ya tiene todo lo que tenga que ver con sistemas de información planta, o sea, la gerencia operativa necesita hoy día datos, necesita datos productivos, el departamento de finanzas también necesita datos de cuánto es el consumo energético de la planta para poder, digamos, llevarlo a costo. Entonces, los siguientes niveles, el nivel 3 y el nivel 4, ya necesitan conectividad. Entonces, de cierto modo, esta evolución hoy día ya va hacia a mejorar este tema de la red. Ya se necesita empezar a crear de cierto modo, esa necesidad de que las redes en su tiempo empiecen a tener un mejor desarrollo y un poco conectándonos con el mundo TI, digamos, corporativo. Esa es un poco la idea. Ahora, todas estas redes en todo este tiempo han estado muy ligadas al área más de mantenimiento de las plantas. O sea, en algunas partes tienen el departamento TI tiene incidencia en estas redes, pero normalmente las que siempre están, digamos, manteniendo son, digamos, muchas veces los departamentos de mantención.
cosa que no es su negocio mantener la red, ¿de cierto? Ellos necesitan que la red sea funcional y trabaje, aunque tenga 10, 15 años atrás, que sea más antigua, pero es una red funcional y funciona. No necesita más, digamos, para ello, porque ellos tienen el foco en otros lados que son en el área más operativa de la planta, mantención de las máquinas, etc. Entonces, hoy día se hace mandatorio, dado todo este tema de problemáticas que han existido con respecto al tema de malware, de virus, de distintas problemáticas que están afectando hoy día a las redes. Las redes goteo hoy día están bastante expuestas y se necesita de cierto modo empezar a normalizar y a integrar nuevas tecnologías, obviamente teniendo en consideración siempre el tema de los protocolos de cada fabricante, y eso es un punto importante. Lo que se destaca de esta parte de la presentación es básicamente siempre es entender los niveles de automatización informática industrial, o sea, entender en qué posición nosotros estamos en la industria, dónde tenemos conectividad, dónde nosotros podemos conectar los distintos niveles. Los niveles 1 y 2 están conectados con el tema de monitoreo y control, el nivel 3 y 4 están conectados con todo lo que es las redes y necesitamos de cierto modo empezar ya a integrarnos en ese mundo y conocer un poco más, tanto la gente de mantención de las plantas, entender que lo que tienen hoy día es un esqueleto importante dentro de su planta, dentro de su sistema, de su negocio, y la gente de TI también empezar a entender qué tipo de protocolos son los que están abajo manejándose y controlando este tipo de sistemas. Exacto, y ahí, perdón, ahí entra muy importante el nivel 3.5, donde está todo el tema de operativo, administración de lo que es la red OT. Exactamente, Pablo, exactamente. Es una de las cosas que nosotros nos orientamos fuerte y de cierto modo un poco nos fiscaliza la ISA, digamos, que es la International Standard Automation. Y la ISA básicamente siempre ha estado muy ligado a la parte de control, a nivel 1 y 2, sistemas de control, SCADA, DCS, PLC, todo está muy ligado a eso. Pero hoy día ya se hace parte y ve, dadas las situaciones que están sucediendo a nivel mundial en cuanto al tema de ciberseguridad, y en implementar todo lo que es, y ya normaliza el nivel 3.5, exactamente, ya para de cierto modo, el área informática, esa área, de cierto modo, le tiene como, es parte de su negocio, es parte de su mantención de sistemas, ¿ya? Todo lo que es la parte de redes y ciberseguridad. Pero para el tema de automatización es un tema nuevo que se necesita hoy día de cierto modo implementar, y ellos lo normalizan con el nivel 3.5, exactamente. Una de las cosas que nosotros vamos viendo dentro de las redes OT, empezamos a ver las distintas marcas que existen en los sistemas conectados a la red OT, ¿ya? Que son sistemas, digamos, que básicamente, como conversaba anteriormente, son funcionales, y hay distintas marcas de equipos y software que están interactuando en estas redes, ¿ya? Tenemos PLC de marca Siemens, tenemos PLC de marca Rockwell, tenemos PLC de marca Omron, General Electric, etc., una infinidad de marcas, y todas se conectan a una red Ethernet. Todos los equipos se conectan a una red Ethernet, funcionan y todo el tema, bastante bien, pero cada PLC o cada marca tiene su propio protocolo embebido dentro de esa red OT. Entonces, para ellos hay puertos de comunicación que son específicamente para ese tipo de comunicación. Entonces, cuando nosotros vemos una red OT, la vemos como una red tradicional, de las típicas que conocemos en el mundo TI, digamos, que a lo mejor más antigua, pero dentro de esa red, él necesita también tener puertos y comunicaciones que son específicas para el mundo de control, ¿ya? Entonces ahí es donde entramos a protocolos como Modbus TCP, que es uno de los más conocidos. Ahí entramos con protocolos como OPC, entran protocolos que son Profinet, que son del protocolo sobre la misma red Ethernet. Pueden haber más de 2, 3, 4, 5 protocolos de comunicación funcionando y que están interactuando con las máquinas. Entonces cualquier cosa o cualquier cierre de puertos, por ejemplo, de un caso de un switch tradicional, administrable, que tú cierras el puerto 102, dejaste sin visibilidad a la planta y al sistema SCADA y botaste en la planta. Entonces, hoy día se hace súper importante esa integración entre el mundo TI
corporativo y el mundo también del mundo operativo de las plantas para poder hacer un conjunto de trabajo para poder empezar a desarrollar todo este tema de las redes. Entonces, los fabricantes, claro, vemos un puerto de RJ45, vemos una red tradicional, pero lo que va embebido dentro es un protocolo propietario de esa misma línea, ¿ya? Y eso pasa en todos los sistemas y en todos nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. ¿Qué otro tema importante? Otro tema importante es, aquí por ejemplo les pongo el caso, por ejemplo acá tenemos un cable verde, un cable este es un PLC, un equipo tradicional que está en muchas empresas, muchas plantas, y este cablecito verde es un cable Ethernet que tú ves, digamos, tiene un color más que nada, digamos, por un tema de tema industrial, para diferenciar todo el tema. Es una red de Siemens Ethernet o una Profinet. Entonces, esa red es una red OT. Tú estás conectando y puedes conectar computador y puedes empezar a interactuar con esa red, pero para rescatar los datos, para integrarse con esos datos, él trabaja, por ejemplo, con un puerto 102. Entonces, si tú cierras un puerto, obviamente ese puerto te va a generar una problemática abajo en la planta, ¿ya? Entonces, ahí empezamos a ver todo este tipo de redes y todo este tipo de conectividad que son funcionales, pero sí necesitamos empezar ahí un paso importante, empezar a implementar el nivel 3.5 y empezar a diferenciar ese tipo de redes y protocolos, principalmente los protocolos que son los más críticos. No sé, Pablo, ¿alguna otra consulta, algún otro tema que quiera? No, sobre con las empresas que te han encontrado, por ejemplo, el modelo Purdue, ¿existe o no existe? ¿Tienen por los niveles 0, 1, 2 y 3, 3.5 creo que menos, los tienen, lo están implementando? ¿Ves que hay un cambio ahí o están más bien presionados por un estándar que le está exigiendo el mercado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienen separadas las redes, segmentadas, micro segmentadas en algunos casos, que es muy necesario para que el ransomware, por ejemplo, el caso de Colonial de Pipeline que hubo hace poco de DarkSide, no haga un tráfico lateral y empiece a bajar la planta? Un caso bien reciente y además que entró por phishing, y eso puede afectar hacia la red OT si es que están conectados por un solo cablecito o por una ACL. Entonces ahí a lo mejor hay que poner otros resguardos para hacer esa separación. ¿Cómo lo estás viendo? Exacto. Exacto, de hecho hay muchas plantas que obviamente la segmentación no la tienen, están todos conectados. Las plantas mientras estén como dice, la red OT mientras sea funcional no va a tener problema, pero sí obviamente está en un riesgo importante y eso en muchas plantas hoy día se está trabajando en la segmentación para poder, digamos, separar los niveles. Pero sí, hoy día hay una presión fuerte con respecto a eso. Hoy día las plantas de gas, las plantas de procesadoras de distintos tipos de materias primas o plantas de agua, etcétera, ya se está trabajando fuerte en un tema hay una presión fuerte con respecto al tema de separar las aguas, separar las redes, colocar el nivel 3.5 y empezar a implementar una política de ciberseguridad hacia los sistemas OT. O sea, yo no puedo estar implementando una política de seguridad tradicional de los sistemas informáticos, sistemas corporativos, que esos son muy bien conocidos por el área de ustedes, digamos, pero yo no puedo colocar o no puedo asignar una política de ciberseguridad, la misma política aplicarla abajo. Sí puedo tomar parámetros de la misma, sí puedo tomar mejores prácticas, pero siempre considerando todo el tema industrial. O sea, en ese aspecto yo no puedo colocar cualquier equipo que no hable los protocolos industriales, si no me va a cerrar todos los protocolos y voy a tener problemas con las plantas. Entonces, en ese punto es importante el tipo de equipamiento que se vaya colocando, que empiecen de seguridad y protección, que hablen este tipo de protocolos. Es un Exacto, punto importante. como primer paso, la convergencia TI-OT, ¿cierto? Separar Exactamente. el agua y dentro de ese primer paso de la educación de ambos lados, del mundo TI y del mundo T, o sea, que sepa cada uno cómo funciona, cuáles son sus dolores, además, y poder también tener una educación a la interna a los empleados, por ejemplo, como sucedió en Colonial Pipeline, es que fue por phishing. Entonces eso es lo más, básicamente desde Ucrania, del tema que pasó en Ucrania hace un tiempo, que es muy conocido,
porque se está dando el mismo caso. Entonces hay un tema de educación que hay que también invertir en los clientes nuestros, ¿cierto? Exacto, exacto, sobre todo en la parte educacional de las dos áreas. Yo sé que la gente, digamos, corporativa de informática, TI, conoce muy bien los temas que me hablas de ciberseguridad, o sea, ellos lo conocen muy bien y saben y el trabajo del día a día. Pero sí la gente de OT que maneja todo este tema de red y todas las cosas también necesita empezar hoy día a educarse, como dices, en todos estos temas. Y tanto la gente TI que conozca los temas de los protocolos y las necesidades que suceden en el mundo OT, también necesita la gente de OT, de cierto modo, aprender de todas estas cosas que vienen y sacar las mejores prácticas para la protección de los sistemas, ¿ya? Es punto importante. Aquí, básicamente, bueno, te muestro un par de slides. Básicamente, aquí vemos los diferentes tipos de redes OT que existen. Por eso es importante, yo colocaba en el anterior slide el tema de las marcas, porque las marcas están ligadas a los protocolos industriales, a los protocolos que van sobre estas redes OT. Y cada protocolo habla distinto lenguaje, o sea, y eso es fundamental porque está asociado a puertos, está asociado a seguridad, a ciberseguridad y hartas cosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un DCS, un sistema de control, porque las plantas de petróleo, las plantas de química, etcétera, se encuentran muchos sistemas de control DCS Honeywell, y Honeywell también tiene una red OT, tienen su sistema, y ellos también, de cierto modo, ellos también empiezan a implementar todo este esquema de ciberseguridad hoy día, y que son plantas críticas, ¿ya? Entonces acá tenemos una red Ethernet, que es una red FTE, pero es un protocolo que se llama FTE, es un protocolo determinístico, que si uno busca en internet determinístico, básicamente es que el dato llega, o sea, si yo el viejito en el software aprieta el botón ON, al otro lado la planta tiene que recibir el botón ON y hacer partir la bomba, y hacer partir, entonces no puede pasar nada entre medio en ese viaje de datos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos distintos ejemplos que hay que empezar a implementar, y el punto en partida es, como ya hemos conversado, al nivel 3.5, para poder, digamos, empezar a desarrollar. Nos vamos al otro punto, por ejemplo, a otro extremo, una planta de energía. Nos vamos al punto, por ejemplo, donde tenemos la misma red Ethernet, pero otro protocolo, por ejemplo, 61850, DNP3, el 104, tenemos ICCP, tenemos distintos tipos de protocolos bajo una misma red Ethernet. Entonces también tenemos que conocer del protocolo específicamente qué es lo que hace y cómo vamos a proteger ese protocolo. En el caso de conversábamos con Pablo el tema de Ucrania, Ucrania atacó un sistema eléctrico y tuvo 15 minutos por atacar. Y ese malware, de cierto modo, ya habla estos tipos de protocolos, o sea, ya está conectado, botó una planta completa de un sistema SCADA, no voy a decir la marca, pero ya lo votó, y es una marca que está hoy día en muchas plantas acá en Chile, en Argentina y dentro de Latinoamérica. Entonces, hay que empezar a considerar ese tipo de cosas para empezar, digamos, a empezar a proteger los sistemas. No nos podemos ir a un extremo, tenemos que ir pausadamente, o sea, ir por partes, no nos podemos ir inmediatamente y decir, oye, ¿sabes que le voy a implementar? Todo el sistema de ciberseguridad que yo tengo arriba en la parte corporativa lo voy a implementar a la red OT. Lo más probable es que tengan problemas con las plantas y se van a caer las plantas y el sistema va a ser un fracaso. Y lo digo con todas las palabras porque si yo voy de una y no educo a las personas abajo qué es lo que tienen que hacer, cuál es la política de ciberseguridad OT, va a ser un fracaso. Y eso va a ser al final del día detenciones de planta inesperadas, detenciones, problemas, y al final que van a terminar diciendo que, y ya ha pasado ejemplos donde ya el sistema de ciberseguridad lo empiezan a dejar de lado porque necesitan que la planta siga funcionando, y es lo que, no, de cierto modo, es el negocio de la industria. ¿Ok? Bueno, aquí vemos un poquito en detalle, digamos, ya hay toda una interacción en las redes, o sea, en las redes OT hay interacción de los sistemas SCADA, con los protocolos que yo les conversaba, con la interacción de los sistemas de control, con distintas marcas. Entonces es un mundo que ambas partes se tienen que unir para empezar a desarrollar el tema de ciberseguridad. Don Pablo. Excelente, excelente. ¿Ya? Presentación, muchas gracias por la información y cómo ha ido pasando desde que empezaste en este mundo también, y cómo lo ves también a dónde vamos a llegar. O sea, vamos a tener que tener los controles en cada nivel en un futuro muy cercano. Con el tema de la pandemia ya se está acelerando todo esto, así que hay que estar preparados, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, aquí con este slide quiero ya un poquito ir finalizando, después ahí vamos viendo más detalle, pero ¿por dónde partimos?
siempre hay un tema de dónde parto, cómo empiezo a mejorar los sistemas. ¿Ya? Nosotros tenemos como definido tres puntos importantes, que es primero el diagnóstico de tu estado de salud de la red. Hoy día, cómo tú tienes que, como lo que decía Pablo anteriormente, estás conectado con el nivel 1, 2, 3, qué es lo que tienes, qué es lo que existe hoy día en las plantas, qué es lo que tienes, empezar a hacer un pequeño levantamiento y un diagnóstico de este tema de tu red, el estado de salud de tu red. Hay redes que hoy día tienen 20 años funcionando, y están funcionando, pero obviamente no es la mejor tecnología, obviamente, a nivel de red. Después tenemos un segundo punto, que es el tema del mejoramiento, mejorar la arquitectura y la ciberseguridad. O sea, ¿cuál es tu estado actual? ¿Hacia dónde podemos empezar a ir? ¿Ya? En mejorar la arquitectura, qué es lo que tiene, mejorar los switches, colocar equipos más nuevos, que estén relacionados, crear el nivel 3.5, que es lo que exige la norma, etc. Y después ya el otro punto ya viene la definición de la política de ciberseguridad. ¿Ya? En este aspecto, ¿por qué yo lo defino de esta forma? Porque esa definición tiene que ser ad hoc. No puedo yo tomar la misma política que yo ocupo con respecto al tema de, básicamente, con esto ya termino, ejemplo, el antivirus. En el caso del antivirus, nosotros hemos visto plantas detenidas por el tema del antivirus. O sea, el viejito dice, ya, vamos a aplicar todos los antivirus acá. Y el viejito toma, coloca en el sistema SCADA del antivirus y a las 3, 4 horas el sistema SCADA está detenido. ¿Y por qué? Porque el antivirus tomó archivos que no los reconoce, que son de la configuración del sistema SCADA, los dejó en cuarentena y el sistema SCADA se cayó. Entonces, por eso es que hay que adaptar, hay que decir, bueno, el antivirus, yo estoy poniendo un ejemplo de un antivirus, Pablo, pero pueden ser muchas cosas más que estén relacionadas, el mismo cambio de un switch. Puedes colocar un switch y tú cierras un puerto, que obviamente ese puerto se está relacionando con eso. ¿Ya? Entonces es importante esa definición. Y después abajo, básicamente empezar a trabajar el control de cambio donde tú ya empiezas a decir, ya chuta, qué cambios voy a hacer, qué cosas, qué configuración, desde dónde, el soporte de Alemania, por dónde se va a conectar, cuál va a ser la política de conectividad de ese soporte, etcétera. ¿Ya? Cuál va a ser un poco. Y aquí, básicamente, bueno, acá hay un detalle, con esto ya voy terminando, por dónde se parten los alcances, el alcance por dónde partimos el sistema. O sea, primero, la primera parte, hacer un diagnóstico, hacer un levantamiento, tu arquitectura, tus activos que están conectados, que tienes un PLC, tienes un DCS, qué marca de PLC, qué protocolo de sistemas, qué activos están conectados a la red, sobre todo el tema de los protocolos que están involucrados en la red de hotel. Y yo puedo tener más de un protocolo en la red, sobre TCP/IP, puedo tener más de 3, 4 protocolos que son del área industrial que están corriendo. Entonces, hay que saber qué es lo que hay y cómo está armado, digamos, ¿ya? Y después ya vamos al segundo punto, o ya al tercero y al cuarto, y las políticas, cuando ya vamos a ir mejorando, o sea, decir, ya, chuta, vamos a tomar este tema, cómo lo vamos a mejorar, cuáles son las recomendaciones para tu estado de salud, cuál es tu estado actual, hacia dónde tienes que caminar, cómo implementar el nivel 3.5, cómo empezar a armarlo, ir por paso, y cada punto hasta cumplir cada punto, digamos, para que tu planta esté ya, de cierto modo, ya armadita y sin problema. ¿No? Excelente, pues muchas gracias, Gabriel, por tu presentación, por tu experiencia, compartirla con nosotros y estamos al tanto y estaremos conectados cualquier ayuda que necesitemos de parte tuya para futuros clientes que seguramente están excelente, don Pablo, excelente. Por ayuda de parte de ti. Ahora vamos a pasar con nuestro Forti Expert, Leonardo Moreira, que nos presentará, más bien nos dio el pase, Gabriela, nos dio el pase para el tema de los distintos niveles que podemos entregar nuestras soluciones, ¿cierto? Y sobre todo el tema de los protocolos. Nombraba 4 o 5 en una planta, nosotros tenemos 1800 protocolos conocidos y podemos visualizar y darle esa visibilidad a nuestros clientes. Así que doy pase, Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Este es nuestro experto en OT en Fortinet Latam. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo voy a empezar hablando un poco sobre algunas de las diferencias que hay entre la red OT y la red IT. Yo creo que la más importante es la situación de la prioridad que hay en una red OT sobre el tema de disponibilidad, ¿sí? Como Gabriel dice, si se apaga un puerto en un switch, por ejemplo, se puede perder el monitoreo y el control
de una red industrial. Entonces, diferente de una red de IT, la cosa más importante para una red OT es la disponibilidad. Y eso se pasa porque hay un concepto en los entornos OT que es de safety. No hay una palabra para eso en español, pero la idea es la protección. La protección de las personas, del medio ambiente, de los assets de la empresa, de la producción. Eso porque en una red OT hay equipos que están cambiando el mundo real, ¿sí? Entonces, no es importante no solo quedarse preocupado con la ciberseguridad de la parte de la parte virtual, pero también la ciberseguridad de los entornos físicos, ¿sí? Y para eso hay algunos estándares y algunas buenas prácticas para este tema, como NERC para el sector de energía. Y ahí les digo, en Colombia y en Chile ya hay un estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, donde se utiliza el NERC como base. Hay el NIST 800-82, que hace referencia a algunos otros documentos de NIST, y hay el IS 2443, que también tiene algunas buenas prácticas. No habla solo sobre el tema de tecnología, en verdad, los otros también tampoco. El NIST y el NERC hablan también de la parte de procesos, de la parte de personas y todo más, y eso se pasa porque en una red industrial no solo tenemos los equipos que vemos en una red IT tradicional, las impresoras, los switches, las computadoras, pero también algunos otros equipos, como Gabriel presentó, una PLC, si es el caso de una empresa de energía, un IED, una RTU. Los sistemas y los protocolos son un poco diferentes. Entonces, solo para aterrizar aquí algunas diferencias que conocemos de los entornos OT. Y ahí les presento un quote de Gartner diciendo que en 2025, 75% de las soluciones de seguridad para OT van a ser brindadas por plataformas multifunction, o sea, de múltiples funciones, interoperables con las plataformas de IT. Eso es una información importante porque nosotros tenemos el concepto de Security Fabric, que es justamente la integración de los activos de seguridad. Y ahí no solo los activos que están en un sitio o en un otro, pero también los activos de los sistemas que están en una planta, la gente que está monitoreando los sistemas en un NOC, en un SOC, ¿sí? Y claro, los partners de Fortinet. Entonces, nosotros tenemos un portafolio muy amplio, pero no hacemos de todo. Entonces, con eso tenemos algunos partners que van a ayudar, y en el fin de la presentación les voy a presentar ahí un poco de una integración que tenemos con un partner que se llama Nozomi Networks, ¿sí? Entonces, la idea aquí es tener algo amplio, integrado y automatizado. Esta es la idea del Security Fabric. Y ahí, segmentando en los puntos principales, hay la parte de Zero Trust, donde brindamos la parte de protección de endpoint, la parte de Security Driven Network, donde hay el CD-WAN. En las empresas de OT, normalmente vemos que hay muchos sitios, y sitios muy lejos, donde no hay una conectividad o no hay un link de MPLS o algo así. Con eso brindamos a CD-WAN para una mejor conectividad con un punto central o con los puntos en la red del cliente. Claro, para el tema de cloud, ya hay hoy algunos clientes, les digo, no son muchos, pero algunos clientes utilizando cloud para los entornos OT, enviando informaciones para un Big Data, por ejemplo, en una cloud, utilizando un protocolo como MQTT. Y también brindamos la parte de AI-Driven SOC. Esta semana yo tuve un entrenamiento sobre el Forte AI, que es de Artificial Intelligence, que es muy interesante para un entorno OT. Utiliza redes neurales para decir si un archivo realmente es un malware o si es algo bueno para la red. Entonces, como yo dije, hay un portafolio muy amplio de nosotros, y aterrizando este portafolio en el Purdue Model, como Gabriel ha explicado un poco sobre el concepto de Purdue Model, empezando aquí con la parte de segmentación de red. Para eso
utilizamos el FortiGate, el FortiSwitch y el FortiAP, ¿sí? Una ventaja de nosotros es que hacemos la gerencia del FortiSwitch y del FortiAP directamente en el firewall. Entonces, ustedes no necesitan adentrar en un switch, en una línea de comando para crear una VLAN, para hacer la asociación de esta VLAN a un puerto. Hacemos todo eso por el FortiGate, ¿sí? Con eso brindamos no solo la segmentación entre las redes, pero también la microsegmentación. Entonces, si hay una necesidad más grande de seguridad en una parte de la red, podemos brindar ahí la microsegmentación. Para la conectividad de los sistemas y para que la gente de la red IT acceda a la red OT de una manera segura, utilizamos también el Web Application Firewall, que se llama FortiWeb, ¿vale? Y aquí tenemos algunas funcionalidades también de ciberseguridad para las APIs. O sea, si hay, por ejemplo, una integración de un sistema MES con un ERP utilizando el protocolo HTTP, HTTPS, brindamos seguridad por el FortiWeb, ¿vale? También para la parte de acceso, de acceso remoto seguro, podemos brindar el Multiple Factor Authentication utilizando el FortiToken. Eso es interesante porque con la situación de la pandemia hay muchas personas que están trabajando desde sus casas. Entonces, brindamos una autenticación fuerte utilizando un token y una base central de usuarios con el FortiAuthenticator. Eso no solo para la VPN que hay entre la Internet y la red de TI, pero también para la red OT. Si hay una empresa, por ejemplo, que tiene muchas plantas, podemos utilizar la funcionalidad de SSL VPN para que los clientes que estén en la red IT puedan acceder a la red IT utilizando una VPN SSL y teniendo autenticación fuerte, ¿sí? Para el tema de protección y también de las aplicaciones de los entornos OT, brindamos la parte de Threat Protection y Application Control. Y ahí me explico. La parte de Threat Protection es la parte de IPS de FortiGate, pero con los protocolos y con los equipos que vemos en los entornos industriales. Entonces, los protocolos como Modbus, las fábricas como Schneider, Siemens, ABB, Rockwell y muchas otras. Y ahí tenemos más de 500 firmas para la protección de estos entornos, ¿sí? También hay la parte de Application Control, que como como Pablo dice, tenemos más de 1.800 firmas para los protocolos industriales. ¿Y por qué hay tantas firmas? Es una respuesta muy sencilla, porque no solo vemos que es un protocolo industrial, pero también soportamos las funciones de este protocolo industrial. Y eso va a quedarse muy claro en la demostración que vamos a hacer un rato, ¿sí? La parte de endpoint también es interesante porque muchas de las fábricas como Siemens, Schneider, no van a permitir poner una solución antivirus tradicional en los servidores SCADA, en las estaciones de ingeniería, en las HMIs. Para eso brindamos el FortiDR, porque el FortiDR tiene un footprint muy bajito en la computadora y va a hacer un monitoreo y, si necesario, ustedes también pueden hacer una parte de respuesta. Entonces, salimos solo de la visibilidad en la red para adentrar en la visibilidad de los endpoints también y la respuesta, por supuesto, a las amenazas que normalmente identificamos en los endpoints. Y ahí, para la parte más avanzada de amenazas, tenemos el FortiDeceptor y el FortiSandbox. ¿Qué hay el FortiDeceptor? Él crea como una PLC virtual dentro de la red OT. Entonces, esta PLC está lista en la red, no hace nada, pero si hay un atacante en la red, probablemente él va a intentar identificar las PLCs que hay en el ambiente. Y ahí vamos a ver, porque la PLC de nosotros, del FortiDeceptor, no hace nada, solo va a responder al atacante. Y si hay alguien intentando enviar comandos para esa PLC que no es de verdad, es porque algo se pasa malo, ¿sí? Y ahí podemos hacer un bloqueo o entonces podemos no hacer nada y verificar qué el atacante va a intentar hacer. Tranquilo, ¿sí? Y la parte del FortiSandbox también es interesante porque brindamos una identificación de los protocolos de OT. Entonces, si hay un archivo que está intentando hacer algo en la red,
utilizando protocolos industriales como S7, como Modbus, vamos a identificar en el sandbox y vamos a decir, mira, este archivo está intentando utilizar la función 3 de Modbus, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, llegamos a este nivel de información. Entonces, aquí en la parte gris son las funcionalidades que brindamos utilizando el FortiGate. La parte blanca es la parte que brindamos utilizando otras soluciones del portafolio de nosotros. Y claro, la integración también lo hacemos utilizando el FortiManager y utilizando el FortiAnalyzer. Con eso, centralizamos la gestión y la visibilidad de estas informaciones y también podemos trabajar con el FortiSIEM para ahí sí hacer la correlación de los eventos. Claro, el FortiAnalyzer, que va a recibir todos los logs, tiene algún nivel de respuesta a los incidentes, automatización, playbooks y cosas como eso, pero si quieres integrar con otras herramientas, ahí la recomendación es FortiSIEM. Y claro, el FortiSIEM también tiene una funcionalidad que a mí me gusta mucho, que es de CMDB, que es como Configuration Management Database. Entonces, creamos una base de datos con los activos que hay en la red OT, ¿sí? Y también integramos con otros players como Nozomi para que tengamos más informaciones en el FortiSIEM, ¿vale? Entonces, de una manera general, este es el portafolio de nosotros para los entornos industriales. Hay algunas otras soluciones también, como yo dije, FortiAI, vamos a hablar ahorita de FortiNAC, pero esta es una idea más general de lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, nosotros también hemos pensado en una escala de madurez de ciberseguridad para los entornos industriales. Eso porque hay algunos clientes que no van a hacer un risk assessment o un assessment, necesitan de una cosa más rápida. Y claro, nosotros recomendamos un risk assessment, pero hay algunas cosas que ya podemos empezar a hacer y que seguramente los clientes van a necesitar. Cosas como eso. Entonces, en el nivel 1, la parte de segmentación de red básica, como Gabriel dice, hay algunos clientes que utilizan la misma red para IT y OT. Eso lo veo todos los días. ¿Sí? Entonces empezamos con una segmentación básica y con una parte más básica de anti-malware en la red. Después, creamos más perímetros, tenemos una protección más larga en la red de los protocolos y de los controles. Brindamos protección de respuesta a los endpoints, toda la parte de seguridad de acceso, de identidad y también de hardening en la red. ¿Sí? En el nivel 3, creamos más segmentos, hacemos la microsegmentación, creamos más perímetros, como el estándar ISS 2443 nos recomienda la cuestión de los zones and conduits. ¿Sí? Brindamos eso, por ejemplo, con el FortiNAC, que como yo dije, voy a hablar ahorita. La parte de orquestación de los endpoints, de remote detonation con el FortiSandbox, ¿sí? De acceso seguro remoto. Por la situación de la pandemia es algo importante para nosotros. Y en el nivel 3 ya empezamos con una otra manera de trabajar. Ahí empezamos con el monitoreo, porque ya nos quedamos prácticamente listos en la parte de protección, identificación de amenazas. Ahora vamos a monitorear, ¿sí? Y ahí brindamos una herramienta de SIEM, una herramienta de gerencia de incidentes, y ahí para después en nivel 5 empezar con la parte de SOAR, la automatización del tratamiento de los incidentes, una plataforma de threat management y otras cosas más avanzadas, ¿sí? Y ahí, correlacionando el portafolio de Fortinet con cada uno de los niveles, esta es la idea que tenemos, ¿sí? Empezamos con la parte de firewall, después también tenemos ahí algunas cosas de FortiNAC, de FortiSwitch, FortiDR, FortiAuthenticator. Después la parte de segmentación con FortiSandbox y FortiWeb, ¿vale? La parte de FortiDeceptor, FortiSIEM y finalmente FortiSOAR y FortiGuard MDR, que era un servicio de nosotros para monitoreo de los incidentes de seguridad, ¿sí? Hay algunos use cases también que podemos recomendar para los clientes, ¿vale? Por ejemplo, si un cliente tiene un problema de visibilidad, él llega para nosotros
y dice, mira, nosotros tenemos un problema aquí de visibilidad. Yo no sé cuántos equipos hay en la red, no sé cuántas PLCs hay en la red. Podemos ayudarlo con el FortiGate, FortiNAC y FortiSIEM. Específicamente el FortiGate va a brindar una visibilidad más grande en el tema de protocolos de red. El FortiNAC, la parte de profiling, para que nosotros podamos ver cuáles son los equipos que hay en la red. Y claro, sobre el tema de FortiSIEM, hay la parte de correlación y visibilidad de los eventos. Si el cliente necesita de segmentación de red, también podemos brindar con el FortiGate, FortiSwitch y FortiAP, porque ahí hay una integración de switch y APs en el FortiGate, y el FortiNAC, que va a asociar los usuarios y los assets dinámicamente a diferentes VLANs, ¿sí? Si el problema es un endpoint, si el cliente dice, mira, yo tuve un problema de malware aquí en mi red y yo necesito una protección más alta, una protección mejor para los endpoints, brindamos con el FortiClient y el FortiDR. El FortiClient va a garantizar un nivel mínimo de protección de amenazas, pero va a brindar una parte de acceso remoto a la red y también de inventario de aplicaciones que están instaladas en la máquina, ¿vale? Para la parte de FortiDR, como ya dice, la visibilidad, el control de que hay en el endpoint, qué el endpoint está haciendo. Y ahí les digo una cosa interesante. Nosotros hemos testado el malware que se pasó en Colonial Pipeline, que se llama DarkSide, utilizando el FortiDR. Y nosotros pudimos comprobar que el FortiDR realmente bloquea este malware. Este malware que está por ahí desde agosto del año pasado. Y nosotros ya teníamos protecciones, no con firmas, pero por el comportamiento del archivo íbamos a bloquear este malware. ¿Sí? Una otra cosa interesante del FortiDR es el control de USB. Si hay una pendrive en la red, en la computadora, vamos a permitir o no, y claro, vamos a examinar los archivos que hay en esta pendrive. Si me permite ahí, porfa. Otro tema o característica interesante ahí es que el EDR nuestro tiene un soporte de sistemas operativos legacy, ni siquiera Windows tiene soporte sobre ello, entonces es muy importante ver eso cuando uno decide por un EDR, si va a soportar los sistemas operativos que ustedes tengan en sus niveles de red de OT. Perfecto, sí. Y sobre la parte de Network Optimization, es que los firewalls FortiGate ya brindan, sin la necesidad de una licencia especial, la parte de SD-WAN. Entonces, por ejemplo, para una empresa de energía que tiene muchas subestaciones geográficamente dispersas, esta es una funcionalidad interesante, porque ahí se puede utilizar MPLS para la transmisión de los datos, un link de internet para acceso remoto, o sea, hay muchas opciones para este tema y para brindar la optimización de la red y quizás la reducción de costos para los entornos industriales. ¿Ok? Bien, sobre el tema de la integración con otros partners y otros players, tenemos una integración interesante con Nozomi. No sé si ustedes conocen Nozomi, pero es una empresa que tiene una solución de visibilidad de red y ahí ellos reciben el tráfico de red por una puerta espejo y con estos paquetes van a crear una idea de lo que hay en la red, una topología, los sistemas, cantidad de PLC, otras cosas más. Nosotros tenemos una integración con ellos. Es posible que Nozomi haga una detección de una amenaza en la red y envíe una información para el FortiGate para que él pueda bloquear esta amenaza. Es una posibilidad también. Nozomi también se integra con el FortiNAC para enviar más informaciones para el FortiNAC, por supuesto, para que tengas ahí un inventario más largo y más avanzado de los activos que hay en la red. Y claro, una integración también con el FortiSIEM, donde recibiendo las informaciones de los firewalls, del sandbox y de la solución de Nozomi, es posible tener una correlación de eventos muy interesante utilizando el FortiSIEM. ¿Sí? Entonces, este es un partner de nosotros
que podemos también integrar, que están dentro del Security Fabric que yo he presentado cuando empecé la presentación, y que es muy interesante, es una tecnología muy, muy interesante. O sea, básicamente el Nozomi funciona como un IDS y nosotros hacemos el control, ¿cierto? Sí, ellos no hacen, no hacen bloqueo porque están recibiendo los datos por un puerto spam, pero nosotros sí, nosotros estamos directamente en la red. Entonces podemos hacer los bloqueos utilizando la detección que Nozomi ha brindado en la red. Vale. Perfecto. Bien, ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, algunas otras informaciones también sobre el tema del portafolio y sobre las soluciones de Fortinet para los entornos OT. Entonces, tenemos equipos fortificados, tenemos equipos que soportan temperaturas muy altas o muy bajas, que están certificados en IEC 61850-3, o sea, se puede meter ahí en una subestación que van a soportar la interferencia electromagnética. Eso no solo para los firewalls, pero también para los APs y los switches, ¿sí? Tenemos soporte a los protocolos industriales, y ahí les digo, no es solo los equipos fortificados que soportan los protocolos industriales. En verdad, todos los firewalls de nosotros soportan, solo tiene que tener una licencia que es de Enterprise Bundle, porque ahí vamos a brindarles con el Industrial Security Service, ¿vale? Pero los firewalls virtuales, los firewalls físicos, los firewalls de nube soportan los protocolos industriales. Tenemos algunos profesionales, en verdad muchos profesionales de OT dedicados a OT. Roberto Suzuki, que es el BDM, y yo, que soy el ingeniero, estamos aquí para la región, pero también tenemos personas en Canadá, Estados Unidos, Asia, Europa. Es un equipo muy larga que solo trabaja todos los días con OT, ¿sí? Solo de OT. Y el ecosistema, como yo dije ahorita, yo presenté la integración con Nozomi, pero hay otros como Clarity, Tenable, no sé, SCADA Fence, Dragos y muchos otros. Entonces, esta es una idea interesante de brindar esta integración para que el Security Fabric se quede más largo y con más avanzado sobre el tema de las integraciones y lo que se puede hacer, ¿sí? Voy a hablar muy rápidamente sobre este use case, pero tenemos use case en el sector de energía, en México, en Uruguay, algunos aquí en Brasil también. Entonces son cases interesantes, muy largos, porque hay muchos faros, centenas de faros desplegados en estos entornos. También hay use cases de minería, de aceros. Hay una empresa de aceros aquí en Brasil donde ellos están haciendo el despliegue del FortiNAC para sus redes. Entonces, estamos haciendo la integración con Intersys, con Extreme, Avaya, Nortel, Cisco. Son algunas de las marcas que estamos trabajando esta integración. Tenemos 24 puntos de intersección de red, o sea, 24 puntos de segmentación entre la red T y la red OT que brindamos los firewalls. Sí, entonces, estos son algunos de los cases que tenemos. Y finalmente vamos para la demo. Y ahí, no sé, ¿hay alguna pregunta en el chat o estamos bien? Yo creo que estamos bien, de ahí la respondemos offline, pero continuemos con la demo en honor al tiempo. Vale, vale. Bueno, entonces voy a presentar una demostración de FortiGate con FortiAnalyzer, ¿sí? La idea aquí es presentar el soporte de Modbus, ¿vale? La granularidad que tenemos para este protocolo, para algunos otros. También el soporte a las firmas industriales de protección de los protocolos para la parte de IPS. Claro, los logs que vamos a ver en el faro, la parte de reporting, o sea, la generación de algunos reports. Esta es la topología. Por supuesto, es una topología muy sencilla porque es una demostración. Aquí tenemos una PLC, un FortiGate y una otra red que se llama OT Control, donde hay un sistema SCADA,
un FortiAnalyzer y un Kali Linux, ¿sí? Entonces, todo el tráfico va a pasar por el firewall, ¿sí? De esta red para esta red, la única manera de comunicación es por el firewall. Entonces, vamos ahí, déjame presentarles mi sistema de monitoreo. Esta es mi escala, ¿sí? Claro, nuevamente, es una escala muy sencilla. Seguramente ustedes tienen sistemas supervisorios más complejos que eso, ¿vale? Pero aquí la idea es presentar la producción. Es posible ver que todo está listo, todo está verde, ¿vale? Y yo tengo aquí un cliente del protocolo Modbus, ¿sí? Entonces, esta es la dirección IP de la PLC, ¿vale? Y aquí me voy a utilizar la función 3 de Modbus para leer las variables, los holding registers de esta PLC. Entonces voy a clicar aquí en Read y ya está. Ya tengo los valores de las variables, ¿vale? Pero, ¿qué se pasa si yo cambiar esta variable de 1 para 0? ¿Sí? Entonces, mira, la planta está verde y cuando yo pongo aquí esta variable de 1 para 0, voy a hacer un write, la planta se apaga, ¿sí? Eso es que se puede pasar en los entornos industriales, ¿vale? Ahora voy a regresar para 1 y la planta ya está encendida nuevamente. Entonces, voy a cerrar aquí un poco mi escala, voy a abrir mi firewall y ustedes pueden ver que hay aquí una política, ¿sí? Donde hay un secret profile que se llama Modbus Allow All, ¿vale? Y cuando yo miro los logs, es eso que me gustaría de presentarles. No solo identificamos el protocolo Modbus, pero cada una de las funciones del protocolo Modbus, ¿sí? Y no solo las funciones, pero el payload. O sea, aquí el Modbus está trabajando con el Unity ID 1, referencia 1, y esta es la parte de los datos de la comunicación. Hay una otra función de Modbus que se llama Device Identification, ¿sí? Cuando yo clico aquí en Read, yo veo que es una computadora, es una PLC, en verdad, de Acme, que se llama Acme Automation Plus, y la versión es 28119. Y mira, tenemos todas estas informaciones aquí en los logs, ¿vale? Read Device Identification, ¿sí? Pero, ¿qué se pasa si yo quiero bloquear la función de write en esta PLC? Yo puedo hacer eso. Yo vengo aquí y cambio ese security profile para read only. Ya está, ¿sí? Y ahora, cuando yo regreso para el cliente y yo, perdón, yo hago un read, listo, no pasa nada, aquí están los valores de las variables, pero si yo intento cambiar la variable, mira aquí, ya está pensando, y cuando yo vengo aquí en los logs, es posible ver que hay algunos bloqueos por aquí, ¿sí? Block, block y block. Pero cuando yo hago un read, no pasa nada. Aquí está el read y todo como PES, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos que soportamos? Vamos aquí en Application Control. Y le voy a mostrar algunos de los protocolos que soportamos. Modbus. Sí, soportamos todas estas funciones, ¿sí? Y mira, hay algunas funciones aquí que hay un engranaje, ¿sí? Mira qué interesante. Cuando yo pongo, perdón. Perdón. Modbus.
Bien, entonces aquí hay algunas que tienen un engranaje y cuando yo pongo esta firma, yo puedo también utilizar un Unity ID. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una regla diciendo, mira, el usuario de Pablo solo puede hacer cambios en el Unity ID 2, pero el usuario de Gabriel puede hacer cambios en el Unity ID 3. Este es el nivel de granularidad que tenemos, ¿sí? Y claro, hay otros protocolos también. Por ejemplo, no sé, DNP3 y todas las funciones o muchas funciones. Ethernet IP también. No sé, IEC-104 también. IEC-61850 también. Sí, entonces hay muchos protocolos por aquí. Esta es la idea para que ustedes sepan. Y yo también puedo hacer un attack para esta PLC. Entonces vamos a empezar aquí con un attack para esta PLC. ¿Sí? Estamos empezando el attack por aquí. Hoy es día 28, aún no tenemos logs. Bien, ya está. 28. El attack es de Schneider Electric y Modcon. ¿Sí? Conocemos este attack. Aquí está este attack. ¿Vale? Y soportamos algunos otros también. Como yo dije, más de 500. Entonces, aquí en los Security Profiles es posible ver algunas de las firmas que tenemos. Entonces, si ustedes tienen equipos de Siemens, estas son las firmas de protección para Siemens. ¿Sí? Si hay alguno, no sé, Schneider, también, ABB, también, mira, no sé, Rockwell, también, ¿vale? Y todas esas informaciones están en el FortiManager o FortiAnalyzer, ¿sí? Hay una centralización de estos logs y de estas informaciones en el FortiAnalyzer. Entonces, aquí en LogView, todos los logs que hay en el firewall también están aquí, ¿sí? Como por ejemplo el tema del ataque, aquí está Triangle Research Nano y el otro que es el Schneider Electric y Modcon, ¿sí? Hay también una integración entre el FortiAnalyzer y el Telegram. Entonces, mira, cuando yo hice el intento de ataque, yo recibí ahorita, mira, unreaded messages, es de ahora, 13:10, esta es la hora de Brasil, ¿sí? Diciendo cuál es el equipo que hizo el alerta, ¿sí? La severidad, el IP de origen, IP de destino, y aquí el log detallado, lo que se pasó en la red. ¿Vale? Es un ataque del tipo Schneider Modcon. Entonces, es posible hacer este tipo de integración, de recibir mensajes diciendo, mira, hay un ataque en su red, tiene que hacer alguna cosa, ¿vale? Y para cerrar aquí la demostración, hay también el tema de los reports. Entonces, se puede customizar un report y generar un report customizado para este tema. Yo tengo uno aquí. Voy a generar una ahorita. Y ahí, en un par de segundos, mira, está generando ahora. Ya lo tengo. Y aquí están las informaciones. Entonces, los High Risk Application, hay Telnet, ¿sí? Estos son los protocolos que vimos en la red. Déjame poner un poco, ¿vale? Estos son los protocolos que vimos en la red. IEC-104, Modbus Write Multiple Registers, Mod Function Reserved Code. Son algunos que vimos, ¿sí?
80% exactamente del tráfico de la red es industrial. Aquí, las vulnerabilidades que intentamos exploitar, Schneider Electric Modcon, Triangle Research y Nano, ¿sí? Y aquí están los paquetes que vimos en la red, no solo la función, pero también la información del payload del paquete, ¿sí? Esto es muy, muy interesante, ¿vale? Y ahí, para cerrar, solo para la última información, es que con el FortiGate es posible crear reglas muy granulares, ¿sí? Y tener más seguridad para los entornos industriales, porque estos protocolos no soportan autenticación, estos protocolos no soportan autorización, logs tampoco, ¿vale? Tenemos el concepto de virtual patching, entonces mismo que la PLC no esté actualizada con el último firmware, podemos protegerla, ¿sí? Tenemos una visibilidad de las funciones del protocolo, ¿sí? Podemos hacer la centralización de estas informaciones en el Forti Analyzer y es posible crear reportes customizados, no solo para la parte operacional, pero la parte táctica y estratégica también, ¿sí? Entonces, esta es la idea que yo tenía para la presentación. Y ahí, Gabriel, Pablo, no sé si hay alguna pregunta ahí de la gente que está viendo la presentación, o ustedes tienen alguna pregunta, alguna consideración. Te quería preguntar un poquito más de detalle del FortiDeceptor. No sé si nos puedes contar un poquito más para poder ir cerrando ya el tema. Hay varios Claro. clientes que están muy interesados en eso, ya que no es algo invasivo, no hay que meterse dentro de la red. A ver si nos cuenta un poquito más de eso. Sí, claro. Bueno, el FortiDeceptor es una herramienta que brinda como una PLC virtual o un IED virtual en la red. La idea es tener un honeypot. ¿Qué es un honeypot? Es una computadora o entonces una PLC o entonces un servidor que en verdad no hace nada en la red, solo está allí para que si hay un atacante en la red, él intente atacar este equipo y vamos a saber que hay un atacante en la red, porque hasta aquel momento no lo sabemos, ¿sí? Entonces, esta es la idea del Deceptor, y un diferencial de nosotros es que no solo tenemos honeypots o que llamamos de decoys para Windows, para Linux, pero también tenemos para los entornos OT, tenemos PLCs, IEDs, donde el usuario o el atacante, en verdad, puede interactuar con este equipo como si fuera un equipo de verdad, como si fuera un equipo, una PLC de verdad, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante y claro, podemos integrar con el Fabric, como yo dije. Entonces, si hay una detección y hay como una alerta de severidad crítica, es posible que el FortiDeceptor haga un bloqueo en esta dirección IP utilizando el FortiGate. Esto que es muy, muy interesante. Y una ventaja es que ustedes no necesitan cambiar la configuración de la red, porque es solo más una dirección IP en la red que está allí aguardando una conexión. Entonces no necesita cambiar un switch o no sé, un enrutador. Basta poner ahí el FortiDeceptor, que va a tener un nivel de visibilidad y también de identificación de amenazas más profundizado en su red, ¿sí? Vale. Y él hace el bloqueo si es necesario. Sí, es posible hacer el bloqueo con la integración con el FortiGate. Entonces, enviamos una información para el FortiGate diciendo, mira, necesita poner ahí este equipo en cuarentena porque él intentó hacer un ataque en el decoy de OT. La misma cosa se pasa para el NAC. Es posible que el FortiDeceptor envíe una información para el NAC diciendo, mira, cambie la VLAN que está a esta computadora porque él intentó ahorita hacer un ataque en la PLC virtual que tenemos o entonces en el servidor Windows que tenemos, ¿sí? Eso, nuevamente, de una manera no intrusiva, porque no necesitamos meter un otro equipo que va a interactuar con los otros equipos en la red. En verdad, es solo más una IP en la red que va a estar escuchando un servicio que normalmente es un servicio de OT o de Windows o de Linux. Y si
hay una detección de alguien intentando utilizar este servicio, enviamos las informaciones para el FortiGate, para el Fortinac, y ahí hacemos un bloqueo. Pero si no quieres hacer un bloqueo, no pasa nada. Se puede utilizar como una herramienta standalone solo para generar logs de lo que está se pasando en la red. Súper. Entonces ahí diste un caso de uso impecable, donde nuestro FortiGate también es nuestro cerebro, ¿cierto? Que hace que conviva todo el fabric nuestro y podemos tomar controles, visibilidad y automatización. Sí, sí. Con eso súper bien, y además que un solo sistema operativo para todo, no hay que tener distintos especialistas, todos los features van en equipamiento, las firmas industriales pueden estar en cualquiera de nuestro equipamiento, tanto rugged como los firewall ya TI, podríamos darlo como nombre, y además que tenemos mucha información y entrenamiento, ¿no es cierto? Un training de arquitecto NS7 OTE que pasa por todos los niveles y todas las soluciones nuestras que tú mencionaste. Sí, 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 esa es otra cosa importante. En el Training Portal de Fortinet hay el entrenamiento de NS7 para OT, donde tenemos muchas informaciones y una correlación entre las herramientas de nosotros y la protección de los entornos OT. Nosotros no tenemos eso hace mucho tiempo, creo que tenemos hace 2 meses. Yo hice la prueba, el examen de certificación, es muy bueno, entonces recomiendo totalmente que ustedes hagan este test, es muy, muy interesante. Y claro, no habla solo sobre el tema del portafolio de Fortinet, pero también habla un poco de Modbus, cómo es la estructura del protocolo Modbus, qué es en MBAP, cómo es el encapsulamiento del protocolo Modbus, las topologías, las sugerencias de topologías para estos entornos. Entonces es algo muy interesante y yo recomiendo 100%. Excelente. Mauricio, no sé si hay preguntas, no, para darle el cierre a este FortiX, porque ya nos pasamos un poquito el tiempo. Sí. No, yo creo que hay que ir dando las gracias ya. Y a todos ya nos pasamos un poquito de tiempo, así que dale con el cierre, ¿no? Dale, vale. Muchas gracias por el tiempo, todos ustedes. Se necesitan, obviamente, tener un poco más de información, hacer doble clic. Podemos hacer reuniones 1 a 1 con nuestros colegas en Argentina, donde está el MAMO, el comercial Germán Zapata o Hossein Bloom, y está el ingeniero también especialista Maximiliano Noce y Gabriel Fila. Por el lado de Chile está Luz María Cuadrado, que es mi comercial con el que hago team. Estoy yo para todo el tema de sector industrial, si es que necesitan mayor información sobre esto, o a través de sus partners también pueden solicitarla. Así que muchas gracias a todos, gracias Gabriel, gracias Leonardo y gracias Mauricio. Gracias. Por este espacio Igualmente, para muchas poder gracias. mostrar lo que nosotros hacemos y cómo vemos la seguridad de aquí al futuro. Muchas gracias a todos, buenas tardes ya.